Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos la estén pasando de lo lindo. Y hoy hablaré de las monedas Roosevelt Dime, que reciben su nombre de Franklin Delano Roosevelt. Él fue el presidente 32 de los Estados Unidos. Este video va a ser bastante interesante porque no solamente observarán imágenes de las monedas, las características, sino también precios de varias monedas de 10 centavos. También aprenderemos sobre este noble líder y su legado mientras identificamos las monedas de 10 centavos de Roosevelt Dime, bueno, las más valiosas según los registros. Si usted todavía no se ha suscrito, espero que se anime y hoy sea el día en que se suscriba. No se olvide activar la campanita para que siempre reciba la notificación. Bueno, empecemos hablando sobre la moneda del año de 1998. Y fíjese, este presidente Roosevelt estuvo con más años de servicio en la historia de los Estados Unidos. Veamos la próxima moneda de prueba y que no tiene por error el acuñamiento de CKS. Tiene un muy buen precio. Y cuando hablamos de este presidente Roosevelt, lo que sí les puedo decir es que era uno de los presidentes estadounidenses más populares y eficaces. También trabajó mucho contra el polio, la misma dolencia que lo puso en silla de rueda a sus 39 años. Veamos la siguiente moneda que fue tomada de un set o un conjunto de monedas y obtuvo muy buen precio. Y esta es la moneda de 1966. Otro detalle que deseo que conozcan del presidente Roosevelt es que fue senador y gobernador de Nueva York antes de convertirse en presidente. También y fue alumno de Croton Harbor y Columbia Law. A continuación, observaremos una moneda cameo profundo de prueba del año de 1972. Este presidente Roosevelt que deseaba que terminara la Gran Depresión. Implicaba muchas iniciativas de obras públicas que crearon oportunidades de empleo, ampliaron la red de seguridad social y mejoraron los estilos de vida. Ahora veamos la próxima moneda con un buen valor y es la moneda que es tipo 1 de prueba y con cambio profundo del año de 1951. Aunque yo les mencione un poco de historia sobre el presidente, que esto hace que usted obtenga más conocimiento y tenga una mejor comprensión completa de la historia de las monedas estadounidenses. La siguiente moneda es de tipo 2 y es del año de 1999D. Otro detalle que deseo mencionar y es que el presidente Roosevelt decidió embellecer las monedas estadounidenses en 1904. Tenía sentido ponerles un presidente estadounidense en las monedas. Y la siguiente moneda tiene bandas completas y este detalle es importante en todas las monedas Roosevelt. Esto lo va a encontrar en la parte reversa. Y es del año de 1949, tipo 1. En el lado reverso de la moneda de 10 centavos presenta fases, un grupo de varillas unidas por bandas en la parte superior, central e inferior. Para calificar para la designación de bandas completa, las dos bandas centrales deben mostrar una separación completa y en buenas condiciones, ya que su valor puede variar con las imperfecciones que pudieran tener en estas bandas. Veamos la próxima moneda de prueba y con cambio del año de 1983. Y el efecto cambio en una moneda de prueba se produce porque el campo, que es la parte lisa,
tiene una superficie similar a un espejo y la moneda tiene una superficie esmerilada. Si hay un contraste dramático entre el campo, esto se denomina cambio profundo. Veamos la siguiente moneda del año de 1956 de prueba Deep Cambio tipo 1. Organización que fue fundada por el presidente Franklin Roosevelt en 1938 como Fundación Nacional para la Parálisis Infantil para combatir el polio. Evolucionó hasta convertirse en una organización dedicada a crear un mundo de mamás sanas, bebés fuertes. Veamos la próxima moneda del año de 1954 de prueba Deep Cameo. Como estaba hablando de la organización fundada por el presidente Roosevelt, esto hizo que hasta en las funciones de los cines promocionales, antes de que comenzara la película, muchos espectadores acababan donando dinero a la organización contra el polio. Interesante. Veamos la próxima moneda Roosevelt Dime tipo 2 con bandas completas. Y este es del año 1948. El trabajo con la organización fue una medida crucial para los ingresos de la institución. Así es que el colocar a Roosevelt en una moneda en circulación mantendría su vínculo con March of Dimes y recordaría a la gente su lealtad. Esto haría que siguieran llegando donaciones. Observemos la siguiente moneda de prueba y esta moneda por error no se colocó el acuñamiento de CKS con tremendo precio de venta y es del año de 1968. La moneda Roosevelt Dime estaba inicialmente compuesta con un 90% de plata y un 10% de cobre, pero después, pues entonces la mezcla de metales de la moneda se cambió a un 75% de cobre y 25% de níquel. Estos detalles son importantes a la hora de considerar precio. Nuestra próxima moneda es de 1950. Es una moneda de prueba de plata y cambio. No todos estuvieron de acuerdo en que Roosevelt debería figurar en las monedas en circulación. Afortunadamente, la política no pudo alterar las cosas porque la actual Mercury Dime se había utilizado durante 29 años. Y según la ley de acuñación de 1890, su diseño podría cambiar legalmente después de 25 años. Veamos la próxima moneda que proviene de las monedas SMS del año 1964. SMS, esto proviene de un conjunto especial que produjo la Casa de la Moneda de Estados Unidos durante 1965 a 1967. Se caracterizan por una acuñación mejor que la media, pero no fueron acuñadas como prueba. Veamos la próxima moneda de plata tipo 1 del año 1955. Público en general sintieron que el Mercury Dime era demasiado bonito para ser reemplazado. Como la Casa de la Moneda no necesitaba la aprobación del Congreso, entonces rediseñaron la moneda Roosevelt Dime de 10 centavos. Veamos la siguiente moneda que es de plata tipo 1 del año 1946. Y esta moneda Roosevelt tuvo sus dificultades. El retrato del presidente Roosevelt que apareció en la moneda fue reclamado por una Selma Burke. Ella acusó al diseñador John Sinnock de plagio, pero el asunto nunca se resolvió. La verdad que la historia de esta situación fue larga y extendida. Veamos la última moneda tipo 2 del año 1965.
La moneda tuvo dificultades tal como el proceso de rediseño que tuvieron que rehacer varias veces para cumplir con las exigencias estéticas de la Comisión de Bellas Artes. Pero al final el diseño de la moneda fue lo suficientemente popular como para que todavía se use hoy en día. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿no? Sumamente interesante. ¿Qué les pareció este video? Espero leer sus valiosos comentarios. Hasta aquí es mi video. Suscríbase, siga compartiendo mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Y muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.